Ser traicionado no solo duele, te cambia. Es una fractura invisible pero profunda. No solo rompe el vínculo con la persona que nos falló, sino que altera la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Nos deja con preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Cómo alguien a quien confié mi vulnerabilidad pudo lastimarme así? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo vuelvo a confiar si ni siquiera puedo confiar en mi propio juicio? Porque la traición no solo hiere la relación con el otro, también daña la relación con nosotros mismos. Nos hace dudar de nuestra capacidad para ver la verdad, para elegir bien, para protegernos del dolor. Y ahí es donde la verdadera herida ocurre, cuando perdemos la confianza en nuestra propia intuición. Carl Jung dedicó gran parte de su trabajo a explorar las heridas emocionales profundas y cómo éstas moldean nuestra psique. En su teoría, explicaba que nuestro inconsciente crea estructuras invisibles que nos dan una sensación de seguridad. Creemos que ciertas personas estarán ahí para nosotros, que el amor implica lealtad, que hay límites que no deben cruzarse. Pero cuando somos traicionados, esas estructuras colapsan de golpe. La traición nos deja atrapados entre dos emociones opuestas. Queremos sanar, pero también queremos protegernos. Queremos volver a confiar, pero el miedo nos dice que si lo hacemos, podríamos volver a ser heridos. Este dilema genera un conflicto interno que puede paralizarnos durante meses o incluso años. Para algunos, la traición se convierte en una prisión mental. La rabia, la tristeza y la confusión se apoderan de sus pensamientos, reviviendo una y otra vez lo sucedido. La mente busca explicaciones. ¿Qué hice mal? ¿Cómo no lo vi antes? Pero el problema es que la traición no suele tener lógica. Es un quiebre que desafía nuestra comprensión del otro, pero sobre todo, de nosotros mismos. Es por eso que la traición se siente tan devastadora, porque no solo nos hace dudar de los demás, sino de nuestra propia percepción de la realidad. Jung hablaba del inconsciente colectivo, una red de significados y símbolos que compartimos como seres humanos. En lo más profundo de nuestra psique, la confianza representa un pilar fundamental para la existencia. Desde que nacemos, dependemos de la confianza para sobrevivir. Confiamos en nuestros padres para protegernos, en nuestros amigos para apoyarnos, en nuestra pareja para amarnos sin dañarnos. Pero cuando este principio se rompe, sentimos que algo fundamental ha sido arrancado de nosotros. Este es el verdadero impacto de la traición. Nos deja en un estado de desorientación emocional, donde el mundo ya no parece seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo reconstruimos nuestra confianza cuando todo dentro de nosotros nos dice que nunca volvamos a creer en nadie? Antes de recuperar la confianza, debemos entender por qué la traición nos impacta tan profundamente. Aquí es donde comienza el verdadero proceso de sanación. La traición duele porque rompe algo más profundo que la relación en sí. Destruye la confianza, no solo en el otro, sino en nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Carl Jung explicaba que nuestra psique está construida sobre estructuras invisibles de confianza. Crecemos con la idea de que ciertas personas estarán ahí para nosotros, de que el amor y la lealtad van de la mano, de que podemos compartir nuestra vulnerabilidad sin ser lastimados. Pero cuando alguien en quien confiábamos nos traiciona, estas estructuras colapsan de golpe. La confianza es mucho más que un acuerdo entre dos personas. Es el fundamento sobre el cual construimos nuestras relaciones, nuestra identidad y nuestra seguridad emocional. Cuando confiamos, creemos que el mundo es predecible y que nuestras elecciones son seguras. Pero la traición rompe esa ilusión. De repente, el mundo se vuelve incierto, y con ello nos invade la sensación de desprotección y desorientación. Jung hablaba del inconsciente y el apego como elementos esenciales en nuestra forma de percibir la realidad. Desde la infancia, aprendemos a confiar porque nuestro entorno nos da señales de que es seguro hacerlo. En un nivel profundo,
Confiamos en los demás porque confiamos en nuestra capacidad para interpretar quién es digno de confianza y quién no. Pero cuando nos traicionan, este sistema de seguridad se desmorona. Ya no solo tememos que otros nos lastimen, también comenzamos a dudar de nuestra propia capacidad de juzgar a las personas. Este es el verdadero impacto de la traición. Hace que cuestionemos nuestra propia percepción. Si en el pasado creíamos que podíamos distinguir entre el amor genuino y la manipulación, entre la lealtad y la falsedad, después de una traición nos damos cuenta de que no siempre es así. Y ese es un golpe difícil de procesar. Por eso, la traición no solo deja dolor emocional, sino también una sensación de pérdida de identidad. Quien ha sido traicionado se pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo puedo confiar en alguien de nuevo sin miedo a equivocarme otra vez? Un ejemplo claro de esto ocurre en las relaciones amorosas. Cuando alguien sufre una traición amorosa, no solo pierde la relación, sino también la confianza en su capacidad de elegir pareja. Después de ser engañado, una persona puede desarrollar miedo a la intimidad, alejándose de los demás para evitar ser herido nuevamente. Lo mismo sucede en las amistades, en los negocios y hasta en las relaciones familiares. Una sola traición puede instalar una semilla de desconfianza que nos impide conectar con los demás de manera auténtica. Y aquí surge una gran pregunta. Si la confianza se destruye tan fácilmente, ¿qué hacemos con las heridas que deja la traición? Porque más allá del dolor, más allá del miedo, hay algo aún más importante. ¿Cómo sanamos para no quedarnos atrapados en la sombra de la traición? Aquí es donde comienza el verdadero trabajo de reconstrucción emocional. La traición es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una persona. Pero más allá del dolor evidente, hay algo más profundo ocurriendo dentro de nosotros. Se activa nuestra sombra. Carl Jung describía la sombra como la parte de nuestra psique que reprimimos, porque no queremos verla o aceptarla. Son los miedos, inseguridades y emociones que escondemos en lo más profundo del inconsciente porque nos resultan incómodas o amenazantes. Y la traición, al ser un evento tan impactante, abre la puerta a esa parte oculta de nosotros mismos. Cuando alguien nos traiciona, lo primero que sentimos es dolor, ira, confusión o humillación. Pero detrás de esas emociones inmediatas hay algo más, el reflejo de aspectos de nosotros mismos que no queríamos reconocer. Por ejemplo, una persona que siempre se sintió fuerte, segura y confiada en sus relaciones, tras una traición puede descubrir que en su interior hay una parte vulnerable que temía ser abandonada, pero que había ignorado toda su vida. Alguien que se veía a sí mismo como independiente y emocionalmente estable puede de repente sentirse desesperado, ansioso y lleno de inseguridades. La traición no solo duele por lo que nos hacen, sino por lo que nos obliga a ver en nosotros mismos. Nuestro inconsciente guarda registros de traiciones pasadas, incluso aquellas que ocurrieron en la infancia y que nunca procesamos del todo. Cada nueva traición tiene el potencial de reactivar esas heridas antiguas, haciendo que el dolor se amplifique. Imagina a un niño que en algún momento de su infancia sintió que una persona en quien confiaba lo abandonó emocionalmente. Un padre distante, un amigo que dejó de hablarle, una promesa rota. Tal vez en su vida adulta creyó haber superado ese dolor, pero cuando alguien lo traiciona nuevamente, su inconsciente revive esa experiencia de abandono primario. Es por eso que la traición muchas veces no solo duele en el presente, sino que arrastra consigo ecos del pasado. Pero aquí está la parte más difícil. Cuando la sombra se activa y no la reconocemos, la proyectamos en el mundo exterior. En lugar de ver la traición como una oportunidad para descubrir aspectos de nosotros mismos que necesitan atención y sanación, podemos caer en el ciclo de culpar a los demás, generalizar nuestro dolor y alejarnos de quienes realmente quieren estar con nosotros.
Es por eso que el problema no es solo la traición en sí. El verdadero peligro es lo que hacemos con el dolor cuando no lo procesamos conscientemente. Pero hay un problema aún mayor. Si no sanamos estas heridas, comenzamos a proyectarlas en los demás. Y aquí es donde nos enfrentamos a uno de los mecanismos psicológicos más poderosos y peligrosos: la proyección. Después de una traición, algo dentro de nosotros cambia. No solo la relación con la persona que nos falló, sino nuestra forma de ver a los demás, al mundo y a nosotros mismos. La confianza se fractura, pero el problema es que esa fractura puede extenderse a todas nuestras relaciones si no la sanamos conscientemente. Carl Jung explicaba que cuando reprimimos emociones o aspectos de nuestra psique que nos resultan demasiado dolorosos, los proyectamos en el mundo exterior. Es un mecanismo de defensa del inconsciente. En lugar de aceptar que estamos heridos, proyectamos ese dolor en los demás, viendo en ellos lo que no queremos ver en nosotros mismos. Esto es lo que sucede con la traición. Si no procesamos la herida de forma consciente, terminamos proyectándola en todas nuestras interacciones. Por ejemplo, si alguien nos traicionó en una relación amorosa, podríamos empezar a ver señales de infidelidad o engaño en cada persona que conocemos. Incluso cuando no hay razones reales para dudar, nuestra mente encuentra formas de confirmar nuestro miedo. El problema no es solo la traición que sufrimos, sino lo que hacemos con ese dolor después. Imagina a una persona que fue traicionada por un amigo cercano. Es posible que, sin darse cuenta, empiece a desconfiar de todas sus amistades. Tal vez comienza a distanciarse de los demás, teme abrirse emocionalmente o interpreta cualquier actitud neutra como una posible señal de deslealtad. El miedo a volver a ser herido se convierte en una barrera que lo aísla. Aquí es donde el mecanismo de la proyección se vuelve un problema. Cuando proyectamos nuestra herida en los demás, creamos un ciclo de desconfianza y aislamiento que nos impide sanar. Ejercicio de autoobservación. Piensa en la última traición que viviste. Reflexiona. ¿Cómo cambió tu percepción de las personas? ¿Tienes más miedo de confiar? ¿Has proyectado el dolor en nuevas relaciones, esperando que otros repitan el mismo patrón? Si la respuesta es sí, no es algo malo ni significa que estés roto. Es una señal de que tu herida necesita ser reconocida y procesada. Pero hay una salida a este ciclo. Para romperlo, debemos comenzar un camino de sanación interior, el camino de la individuación. Es aquí donde realmente recuperamos nuestra confianza y nos liberamos del peso de la traición. Ser traicionado nos cambia, puede hacernos más desconfiados, más fríos, más inseguros. Pero también puede ser una oportunidad para reconstruirnos con más fuerza, con más sabiduría, con más conciencia. La diferencia entre una y otra opción no está en lo que nos hicieron, sino en lo que decidimos hacer con esa experiencia. Carl Jung describía la individuación como el proceso en el que una persona deja de ser una marioneta de su inconsciente y se convierte en su verdadero yo. Es un camino de integración, donde aprendemos a reconocer todas nuestras partes, incluidas aquellas que el dolor ha despertado en nosotros. Después de una traición, nuestro inconsciente queda marcado por la herida. Si no la procesamos de forma consciente, la herida tomará el control de nuestra vida, dictando nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras relaciones. La individuación nos permite hacer algo diferente: usar la traición como una herramienta de autoconocimiento y sanación. Pasos para sanar después de una traición. Reconocer la herida sin negarla. El primer paso es aceptar lo que sentimos sin minimizarlo. Muchas personas intentan ignorar el dolor, diciéndose cosas como: ya no me importa, no vale la pena pensar en eso, fue solo un error. Pero negar la herida no la hace desaparecer. De hecho, las emociones que reprimimos terminan controlándonos desde el inconsciente.
Reconocer la herida no significa quedarnos atrapados en el sufrimiento, sino permitirnos procesarlo con conciencia. Es mirar la traición de frente y decir, esto me dolió, esto me cambió, pero ahora tengo el poder de decidir qué hago con ello. Aceptar la sombra y las emociones reprimidas. La traición activa partes de nosotros que preferiríamos no ver. Puede despertar rabia, deseo de venganza, miedo, inseguridad. Jung llamaba a esto la sombra, aquellas emociones y facetas de nuestra personalidad que reprimimos porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Aceptar nuestra sombra no significa actuar desde ella, no significa dejarnos consumir por la rabia o el resentimiento. Significa reconocer que esas emociones existen y darles un espacio en nuestra conciencia, sin permitir que tomen el control. Una persona traicionada en una relación amorosa podría descubrir que su miedo más profundo no era perder a su pareja, sino ser abandonada, sentirse no suficiente, sentirse reemplazable. Esta es la verdadera herida que debe ser sanada. Liberarnos de la proyección y ver la realidad con claridad. Cuando cargamos con una herida sin sanar, tendemos a ver el mundo a través de ella. Comenzamos a proyectar nuestro dolor en otras personas, creyendo que todos terminarán lastimándonos. Esta es la razón por la cual muchas personas se vuelven frías, distantes o desconfiadas después de una traición. Pero aquí hay una verdad clave. La traición no define a todas las personas. Si alguien nos falló, eso no significa que todos lo harán. Y si alguna vez confiamos en la persona equivocada, eso no significa que no podamos aprender a elegir mejor. La sanación llega cuando somos capaces de dejar de mirar el mundo desde nuestra herida y comenzamos a verlo con objetividad. Decidir conscientemente quién queremos ser después de esta experiencia. La traición nos cambia, pero la última decisión es nuestra. ¿Permitimos que nos convierta en alguien amargado y desconfiado, o la usamos como una oportunidad para crecer? Cada experiencia de dolor nos obliga a redefinirnos. En lugar de enfocarnos en lo que perdimos, podemos preguntarnos, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo puedo ser más fuerte? ¿Cómo puedo asegurarme de que esta herida no me defina, sino que me impulse a ser una mejor versión de mí mismo? Muchas personas han logrado reconstruir su confianza en sí mismas después de experiencias dolorosas. No porque hayan olvidado lo que pasó, sino porque tomaron la decisión de no quedarse atrapadas en el pasado. Pero hay una decisión clave que marca la diferencia en este proceso: aprender a confiar de nuevo. Esta es la verdadera prueba de sanación. Recuperar la confianza después de una traición no es fácil. El miedo sigue ahí. Nos dice que si nos abrimos de nuevo, nos van a herir otra vez. Nos empuja a levantar barreras, a alejarnos, a desconfiar de todos. Nos hace creer que no vale la pena arriesgarse. Y, por un tiempo, esas barreras pueden darnos una sensación de seguridad. Nos hacen creer que al no confiar en nadie, estamos protegiéndonos, pero la verdad es que la desconfianza no nos protege, nos aísla. Carl Jung decía que el crecimiento real ocurre cuando dejamos de huir de nuestras heridas y aprendemos a integrarlas. Confiar de nuevo no significa olvidar lo que pasó ni ser ingenuos. No significa bajar la guardia y permitir que nos vuelvan a lastimar. Significa elegir confiar, pero desde la conciencia, desde el aprendizaje, desde la sabiduría que nos dejó la herida. Porque la confianza no es la ausencia de miedo, es la decisión de abrirse a la vida a pesar de él. Hay una gran diferencia entre la confianza ciega y la confianza consciente. La confianza ciega es la que te hizo vulnerable en primer lugar. Es la confianza sin filtro, sin evaluación, sin observar. Es creer en las palabras de alguien sin ver sus acciones. Es entregarte sin conocer realmente a la persona. En cambio, la confianza consciente es diferente.
No ignora los riesgos, los reconoce. Se construye poco a poco. No se da por completo de inmediato. Se gana con el tiempo. La confianza ciega dice: voy a confiar sin pensar en las señales de advertencia. La confianza consciente dice: voy a confiar, pero observando, dejando que las acciones hablen antes que las palabras. Y lo sé. Después de una traición, la tendencia natural es cerrarse. Pensar que si no dejamos entrar a nadie, nadie podrá hacernos daño. Pero vivir así es seguir siendo prisioneros de la herida. El objetivo no es confiar en cualquiera. No es lanzarse al vacío sin paracaídas. El objetivo es aprender a confiar desde la experiencia. Imagina a alguien que fue traicionado en una relación amorosa. Su primera reacción puede ser evitar involucrarse emocionalmente, sospechar de cualquier acto de cariño o incluso sabotear nuevas conexiones antes de que tengan oportunidad de crecer. Pero en lugar de asumir que todas las relaciones terminarán igual, esta persona podría aplicar la confianza consciente. En lugar de entregarse demasiado rápido, tomarse el tiempo para conocer realmente a la otra persona. En lugar de ignorar señales de advertencia, prestar atención a las acciones en lugar de quedarse solo con las palabras. En lugar de asumir que volverá a ser herida, permitirse explorar una nueva conexión con prudencia, pero sin miedo paralizante. La confianza no es algo que se recupera de golpe. Se reconstruye paso a paso, en pequeños actos cotidianos. Haz este ejercicio. Identifica momentos en los que confíes sin darte cuenta. Cuando pides un café y confías en que te darán lo que pediste. Cuando confías en que el conductor del autobús hará bien su trabajo. Cuando crees en la palabra de un amigo que te dice que llegará a la hora acordada. Piensa en esas pequeñas acciones. Evalúa qué hace que confíes en ciertas personas y no en otras. Observa qué señales te dan seguridad. Y poco a poco, atrévete a dar pequeños pasos hacia la confianza. Pero hay un último paso que puede transformar la forma en que enfrentamos la traición. No solo se trata de recuperar la confianza, sino de aprender a ver la traición desde otra perspectiva. Aquí es donde comienza la verdadera liberación. La traición puede sentirse como una pérdida irreparable, como si algo dentro de ti se hubiera roto para siempre. Pero la verdad es que, aunque no podemos cambiar lo que pasó, sí podemos decidir qué hacemos con ello. Hay dos maneras de ver la traición. Podemos verla como una herida que nos destruye, o como una lección que nos transforma. El dolor es real, nadie puede negarlo, pero la forma en que lo usamos depende de nosotros. Carl Jung decía que la verdadera evolución del ser humano ocurre cuando nos atrevemos a mirar nuestra sombra y aprendemos de ella. La traición nos obliga a hacer eso, nos obliga a ver lo que no habíamos querido reconocer sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones, sobre nuestras creencias. Muchas personas que han sido traicionadas han desarrollado, con el tiempo, una mayor inteligencia emocional. Han aprendido a reconocer las señales de advertencia que antes ignoraban. Han aprendido a establecer límites donde antes los permitían romper. Han aprendido a confiar en sí mismas antes de confiar ciegamente en los demás. La traición puede ser el final de la confianza o el inicio de un nuevo nivel de conciencia. Piensa en esto. Antes de esta traición, ¿cómo confiabas en los demás? ¿Te entregabas sin cuestionar? ¿Ignorabas señales de advertencia? ¿Dabas sin medir lo que recibías a cambio? Ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas diferente. No desde el miedo, sino desde la sabiduría. No desde la desconfianza total, sino desde la observación. Porque la traición no solo nos muestra quién nos falló, también nos muestra en qué parte de nuestra vida nos fallamos a nosotros mismos. Nos muestra dónde necesitamos crecer, qué necesitamos fortalecer, cómo podemos evolucionar. El dolor es real, pero la forma en que lo usamos depende de nosotros.
Aquí es donde entra la última lección. No se trata solo de sanar, se trata de convertir esta experiencia en fortaleza y sabiduría. La traición es una herida que deja cicatrices. No se borra, no se olvida de la noche a la mañana, pero tampoco tiene que definir quién eres. No puedes evitar ser traicionado. En algún momento de la vida alguien te fallará, pero lo que sí puedes decidir es qué harás con esa experiencia. Puedes dejar que el dolor te convierta en alguien amargado, desconfiado, prisionero del miedo, o puedes usarlo como una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para construir una versión de ti mismo que ya no depende de la validación de nadie más. Tu confianza no depende de lo que otros hagan. Depende de cómo elijas reconstruirte después de la caída. Cada traición puede verse como una maldición o como un maestro. Puede hacerte cerrar el corazón o enseñarte a abrirlo con más sabiduría. Puede romperte o puede ayudarte a descubrir la fortaleza que siempre estuvo dentro de ti. No se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de recordar quién eres, más allá de la herida. Se trata de no permitir que el dolor defina tu futuro. Si este video resonó contigo, es porque hay algo dentro de ti que está listo para sanar. Quizás es el momento de soltar la carga, de dejar atrás el miedo, de confiar en ti antes que en nadie más. Porque el verdadero poder no está en evitar la traición. Está en aprender a transformar el dolor en sabiduría.